Hola, buenas, ¿cómo están? Estoy aquí con Andrés, estamos buscando los componentes técnicos. Ya está aquí Andrés León conmigo. Y bueno, vamos a esperar que se conecten un minuto más algunas personas y ya les voy a presentar a Andrés. Andrés, ve presentante mientras... A ver. ¿Cómo están? Estamos resolviendo vamos a transmitir también desde la cuenta de Andrés y estamos resolviendo un detallito con el internet inalámbrico. Gracias a todos por conectarse. Andrés, ¿estás ahí? Saludos, estamos aquí con los hosts de Banesco, así que tienen que venir a los próximos eventos para que conozcan sus instalaciones. Tienen hasta mesa de ping pong, está muy chévere, está muy chévere. Así que ahí van llegando las personas. Ahí dice She is Jufro. Hola. Chase Jufro. Ah, perdón, Chase Jufro. Miren, hoy vamos a estar conversando acerca de... Estoy aquí con Andrés y vamos a estar conversando acerca de los 90 primeros días de cualquier emprendimiento. Vamos a esperar un par de minutos a que las personas se vayan conectando. Y bueno, gracias a todos. Escríbanos desde dónde se conectan para saber desde qué país o desde qué ciudad se están conectando. Mientras aquí resolvemos el detallito de la conexión del teléfono de Andrés. ¿Desde dónde se conecta? Hola Andrés. Dice B-World PTY. Ah, saludos, B-World PTY, qué chévere, mira. B-World PTY es siempre subsecuente. ¿Serio? Sí. Muy bien. Ya debería estar. Ah, perfecto. Ok, listo. Gracias, Francisco. Ya está ahí Andrés conectándose. Bueno, hoy vamos a estar conversando, como les digo, amigos, de los 90 primeros días acerca de los 90 primeros días de un emprendimiento. Andrés León es gerente de aceleración del Centro de Innovación de Panamá. ¿Y el Centro de Innovación de Panamá qué es, Andrés? Bueno, el Centro de Innovación de Panamá es un centro de innovación que está ubicado en Ciudad del Saber. Ciudad del Saber es un ente privado que se llama la Fundación Ciudad del Saber. Es un ente privado sin fines de lucro que ha creado el Centro de Innovación para promover el emprendimiento, la innovación y a la vez invertir en startups o emprendimientos innovadores. Así que cuando decimos Centro de Innovación, en realidad lo que buscamos es invertir efectivo y no efectivo en este tipo de emprendimientos. Exacto. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de ese tipo de cosas por la cuenta también de @InnovaCDS del Centro de Innovación. También estamos saliendo en vivo. Un saludo a las personas que se están conectando desde el centro a través de la cuenta de @InnovaCDS. Mi nombre es Francisco Pecorella y estoy con Andrés León del Centro de Innovación de Panamá. Súper, para darles una noción, tenemos dos celulares uno al lado del otro, así que nos van a ver, si nos ven mirando así es porque estamos cambiando de screens, de pantallas. Exactamente. Entonces, mira, Andrés, para ir ya conversando con las personas que se nos están conectando, ¿qué es primeramente un startup? Y mucha gente me pregunta a mí, y seguramente te preguntan a ti, ¿cuál es la diferencia entre un startup y, oye Andrés, vamos a hacer una empresa de X cosa? ¿Cuál es esa diferencia que hay entre armar una empresa tradicional y un startup? Ok, algo importante para diferenciarlas es que, bueno, ante todo algo en común, y es que ambas opciones siempre son muy buenas. O sea, son muy buenas. Total. Ya sea que haces un emprendimiento tradicional o un startup, ambas opciones pueden ser muy exitosas. Eso primeramente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y puedo arrancar con usualmente lo que crea la confusión. Es que cuando la gente piensa en un startup, como dice la palabra start, suena como que es algo que está empezando. Y sí, de hecho está empezando, pero no por decir start o empezar, eso es todo. Realmente la diferencia es que, en primer lugar, un emprendimiento tradicional suele ser una empresa de esas que cuando la escuchas tú dices, esto existe en todos lados. Puede ser exitosa, puede no ser exitosa, pero es un modelo, es un concepto que no resulta nuevo para ti. Tú como cliente percibes, ya esto lo uso, lo he usado, lo conozco. Un startup, a diferencia de una empresa tradicional, usualmente lo que tiene es un focus innovador. Cuando digo innovador es que está resolviendo un problema que no ha sido resuelto antes, una necesidad que no ha sido atendida antes, o está mejorando algo que ya existe de forma importante. Y cuando tú lo escuchas, usualmente dices, wow, te genera un factor de esto, wow, qué curioso es esto, qué fuerte es esto, ¿no? Exacto. Y un ingrediente más es que usualmente un startup, este emprendedor, no busca crear algo similar a lo que ya existe afuera, y así que busca hacer esto distinto, pero a la vez crear un modelo que pueda ser escalable, es decir, que su modelo de negocios, la forma de que funcione el negocio,
pueda replicarse a 100 usuarios, 1000 usuarios, 10.000 clientes, 1 millón de clientes rápidamente a nivel internacional. Entonces, una cosa que yo quisiera agregar, aparte del comentario que menciona Andrés, es que si yo, por ejemplo, soy abogado y tengo un amigo que es abogado y decimos, oye, Pedro, vamos a formar un bufete de abogados y no generamos algún factor diferenciador, en realidad es una empresa más y no es un startup. Mientras que si él y yo somos abogados y, por ejemplo, descubrimos que hay una necesidad en el cual personas en el extranjero, que la otra vez tuve una reunión con alguien que me sigue aquí en Instagram, que está buscando ese mercado, reuniones para personas extranjeras que viven en un país, de no tener que trasladarse a su país para poder hacer una firma electrónica. Entonces eso cubre una necesidad, porque por ejemplo yo que vivo en el extranjero, fuera de mi país, si tengo que vender mi casa o tengo que hacer algún trámite legal en mi país, muy probablemente vaya a tener que viajar. Sí, existen los poderes, pero entonces lo que él plantea, o lo que plantearíamos como abogados, es una forma digital, por llamarlo de alguna forma, aunque un startup no tiene que ser a juro una aplicación móvil o algo digital, de resolver ese problema de una forma diferente. Exactamente. Y hoy vamos a estar conversando acerca de qué es lo importante durante los 90 primeros días, desde que yo identifico una necesidad o un problema y digo, wow, yo creo que puedo montar un startup que resuelva esta necesidad. ¿Y qué crees tú, Andrés, que es lo que debería ocurrir en los primeros 90 días de un emprendimiento? Yo creo que lo importante a entender aquí es que cuando estamos empezando un startup nos estamos embarcando hacia un destino incierto, ¿no? Estamos empezando a dirigirnos hacia un horizonte donde no vemos una isla. ¿Y qué es lo que suele pasar? Es que lo que la gente hace es no sé a dónde voy y por ende buscan el equipaje o la maleta más grande y la llenan de un montón de cosas, de la laptop, la ropa, todo lo que puedan llenar ahí porque no sabemos dónde vamos a terminar. ¿A dónde me refiero con esta analogía? Es que llevamos en los primeros 90 días, usualmente, que suelen ser muy cruciales y mucho trabajo se puede lograr hacer, usualmente llevamos un equipaje muy pesado, es decir, un plan de negocios muy elaborado, muy completo. Nos preocupamos por formalizar la empresa de una vez, empezamos a contratar a personas o empezamos a buscar un abogado, a un vendedor, a una persona de mercadeo, sin saber realmente ni siquiera a dónde vamos, sin saber ni siquiera cuál es mi producto. ¿Será que yo tengo las características para llevarlo adelante? Esas son cosas que se descubren en el camino. Y lo otro usualmente es que más allá del plan de negocios, tratamos de enfocarnos en el producto y en la idea. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un app, vamos a hacer un website, vamos a construir este juguete, o vamos a construir, etcétera. Y empezamos ¿sabes qué? Necesito inversión. Para pasar de la idea a una versión sencilla, necesito buscar un inversionista. Y honestamente, desde el principio, eso no es lo más aconsejable, no es lo mejor que debería, no es lo más práctico para hacer. Y lo que usualmente uno debería enfocarse es en el problema que vas a resolver y debes estar realmente motivado en ese dolor que tiene alguien, esa necesidad que tiene alguien, que ese sea tu ¿cómo puedo decir? Driver, como tu empuje. Sí, tu motor, tu motivación principal. Tu motivación principal debe ser ese problema y debes investigar cara a cara, encontrar quién es ese perfil de cliente que tiene ese dolor, cómo vive, qué café toma, cómo se despierta por las mañanas, cómo habla, cómo se comunica, cómo él describe el problema que yo pienso resolver. Y enfocarnos en hacer ciertas prácticas que ahora les vamos a decir, pero en realidad a donde voy es que no necesitamos tener un gran plan de negocio en los primeros días, porque ¿qué vamos a llenar en 80 páginas de algo que no sabemos? Sí, eso es algo, fíjense que generalmente en un emprendimiento, cuando alguien hace un emprendimiento, hace eso exactamente. Bueno, hacemos un plan de negocio complicadísimo, hacemos un plan de cuándo va a ser mi retorno de inversión, si yo tengo 1000 clientes o 2000 clientes o 3000 clientes, inclusive antes de validar la idea. Y un error que se comete muy frecuentemente es que cuando tengo una idea, un startup, no dedico el tiempo suficiente a investigar si mi idea en realidad es única. Entonces a mí se me ocurre ahorita Uber y entonces yo digo, pero sería algo buenísimo que yo pudiera pedir un servicio de transporte desde mi celular. Y me lanzo a hacer el plan de negocio, a hacer la entrevista hacer la entrevista con los diferentes usuarios e inclusive a construir la aplicación, no el boceto de la aplicación, sino la aplicación en sí, en iOS, en Android, sin saber si en realidad mi idea existe en otra parte del mundo. Exactamente, y sí, y eso usualmente lo que les voy a decir por la experiencia. Yo tengo 6 años rodeado de este mundo y prácticamente cada día parece un día distinto. Usualmente hay un miedo cuando descubres este proyecto y empiezas a sudar de la emoción y sientes que como mi vida va a cambiar, esto es una locura, porque así se van a sentir, porque se van a enamorar. Por eso cuando un startup inicia le decimos esto es un matrimonio, y si se cae y si se termina realmente parece como un divorcio. Eso lo van a ver.
Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si yo te diría a ti, Andrés, que yo tuve una idea ahorita de un emprendimiento, ¿qué debería hacer yo en los primeros 15 días? En los primeros 15 días se van a reír y probablemente esto era hasta lo que a mí me frustraba en la escuela, pero lo primero que deben hacer es traten de escribir el problema que van a resolver en una hoja de papel en grande con un marcador. Escriban en una oración el problema que van a resolver y vayan puliéndolo. Por ejemplo, van a resolver un X problema y se van a dar cuenta, pero espérate, esto es muy general. Esto no es muy específico, esto está muy extraño, esta palabra, ¿por qué la uso? ¿Es facilitar o es simplificar? Quizás es bonito, quizás es feo y debo hacerlo bonito. ¿Quién es el cliente? ¿Todo el mundo? No, no es todo el mundo, son los cocineros que preparan vegetales en restaurantes, pequeñas empresas. Entonces, es pulir un poquito el problema y definir el cliente. Eso es probablemente como el primer paso y el segundo paso, porque si defines el problema y un poquito el cliente te va a dar una noción a dónde apuntar primero y va a estar equivocado o no va a ser acertado. Y si defines que son los cocineros tal, que viven en este escenario, que hacen esto, que tienen este tipo de ingresos, que se manejan de esta manera y que todos los días gastan $20 al mes, $20 al día tratando de hacer este proceso que les toma 1 hora, pues búscalos y trata de conocer su versión del problema y ver si realmente es un problema para ellos. Exactamente. Fíjense, complementando, para las personas que se acaban de conectar aquí en Instagram Live, estoy con Andrés León, que él es gerente de aceleración del Centro de Innovación de Panamá, una incubadora y aceleradora que ocupa o que tiene su sede en Ciudad del Saber. Ahorita tienen unas oficinas nuevas que no he ido a conocer y básicamente lo que hacen es, entre muchas de las grandes cosas que hacen, invertir en startups y acelerarlos o ayudarlos en su proceso de crecimiento. Fíjate, Andrés, y algo que frecuentemente le ocurre, y tú lo mencionabas hace un rato, a los emprendedores, es que cuando tienen una idea, de una vez piensan en, bueno, el siguiente paso que yo tengo que tener luego de esta idea es conseguir $1 millón para que ese $1 millón. Y la realidad es que yo lo mencioné, no me acuerdo si en el Instagram Live pasado o en el anterior, que para tú llegar a la fase de crecimiento no necesitas invertir dinero. ¿Por qué? Porque desde que tú tienes la idea, luego viene un proceso de MVP o de prototipo, ¿sí? Y en el prototipo muchas veces tú no necesitas invertir dinero. Entonces, después de ahí, en tu fase de testeo con usuarios y ver si en realidad necesitas acelerarte o necesitas inversión o necesitas alianza, es cuando vienes a una siguiente fase, que es donde requieres el dinero. Otra cosa es que muchas veces durante esos 90 primeros días nosotros pensamos en dinero, nuevamente lo digo, pero podemos conseguir otras cosas más fácil. Es mucho más fácil conseguir a lo mejor un mentor, un tutor, un aliado en marketing, un aliado para hacer un focus group o una serie de entrevistas que conseguir $1 millón. Nosotros estamos aquí conectados. Para las personas que se están conectando ahorita, estoy con Andrés León. Vamos a estar conversando acerca de los 90 primeros días de nuestro lanzamiento, del lanzamiento de un emprendimiento. Luego vamos a leer las preguntas o los comentarios que tengan, porque estamos alejados para que nos veamos los dos y vemos ahí celulares, algunas letricas y no vemos completo. Entonces, Andrés, después que nosotros tenemos nuestra idea, escribimos en esos primeros 15 días cuál es el problema, ¿sí? Luego que escribimos ese problema, describimos los detalles de cuáles son mis clientes, si son hombres, si son mujeres, si son niños, cuál es la edad cuál es el rango de edad, etcétera. ¿Qué hacemos después? ¿O qué deberíamos hacer en los próximos días? Ok, algo que es importante y para el tema de los clientes, porque esto va a ser crucial, y es que el error más grande que cometemos es que apuntamos a lo masivo. Ok, entonces decimos, esto es para todo, puede usarlo la mamá, el hijo, esto. Sí, podría en un futuro hacer eso. Pero en este momento, si queremos manejar bien nuestros recursos y validar si realmente la gente está dispuesta y realmente necesita esto y lo demuestra pagando, lo que debemos hacer es enfocarnos en un nicho. Nosotros tenemos una frase en el Centro de Innovación que dice, entre más pequeño, más grande. Entonces, enfóquense en un nicho, perfilen un público, una audiencia muy bien destilada, todo lo que puedan, hasta si saben la hora que toma café, pónganlo. Si usan redes sociales o no, pónganlo. Y lo que deben hacer es, pónganse objetivos. ¿Sabes qué? Quiero entrevistar a este tipo de perfiles. Y ese perfil va a ir cambiando a medida que descubran que él les describe un problema que no tiene nada que ver con lo que le está diciendo, pero quizás porque lo que tú crees que es un problema para él es irrelevante o está de octavo en su lista de prioridades, de problemas. Entonces, al final, ¿cuál es el siguiente paso? Reúnan data. Esta es su opinión de su proyecto y esta es la data. Y la data le gana a su opinión y a cualquier consejo que le puedan dar. Y eso es lo que les va a dar inteligencia de su negocio. Entonces, salgan a entrevistar y hagan preguntas sobre, cuéntame un poco de ti, cómo lo haces, quién eres, descríbeme tu problema, deja que ellos te cuenten el problema sin tú contarles las ideas, para que naturalmente salga la data y al final tú puedas decir,
¿Sabes qué? De 100 entrevistados, 58% usaron estas palabras, el 37% dijo esto, 96% dijo esto, el 25%, y esa data te va a dar la seguridad que necesitas para seguir tomando decisiones poco a poco. Y generalmente, Andrés, cuando nosotros hacemos una entrevista, lo más fácil es preguntarle a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra esposa, esposo, hijos, etcétera, nuestros amigos que tenemos más cercanos. ¿Por qué? Porque nuestra zona de confort nos permite acceder fácilmente por WhatsApp o por cualquier vía a esta forma. Pregúntense si en realidad las personas que ustedes están entrevistando, en realidad son las personas que les comprarían. Y hay una frase muy importante en que si tú haces la pregunta, señor, ¿usted compraría este bolígrafo? Suponiendo que este bolígrafo sea el Startup, ¿no? Que es un bolígrafo que escribe de alguna forma diferente. Señor, ¿usted compraría este bolígrafo? Generalmente, la respuesta que esa persona va a dar siempre va a ser que sí. Pero cuando cambias el comprarías por comprarás, ahí la diferencia es muy radical. Es decir, ¿tú comprarías este bolígrafo? Sí, ok. Si yo te vendo este bolígrafo ahorita, tú lo comprarás. Y fíjense que, volviendo nuevamente a lo de la validación del problema, hay muchas formas de validar un problema y no únicamente con productos. Fíjense, con servicios es muy interesante y es muy fácil pensar que, bueno, es muy fácil, disculpen que me enredé ahí con muy fácil y muy difícil, es muy fácil pensar cómo probar si un producto será exitoso o no. Es decir, si tú haces una entrevista, usted comprará este bolígrafo, es muy sencillo. Pero ¿cómo lo hacemos en servicio? Les quiero contar la historia de Zappos. Zappos es una empresa que vende zapatos o vendía zapatos por internet, y la necesidad que él se planteó, el dueño de Zappos se planteó, es que él quiso buscar unos zapatos y fue a varias tiendas y no encontró el modelo de zapato que él quería. Él lo había visto en algún lado y el modelo fue a la zapatería 1, zapatería 2, zapatería 3 y no encontró el modelo. Entonces él dice, ¿cómo puedo crear yo algo? Quiero crear una página web que este problema que tengo yo probablemente lo tienen otras personas. Antes de ponerse a desarrollar una aplicación y comprar un warehouse o un galpón o una galera para poner una cantidad infinita de zapatos, lo que hizo es que se fue a las zapaterías cercanas de su pueblo y le sacó algunas fotografías a unos modelos de zapatos y agarró y los colocó en una página web muy sencilla hecha en HTML. De esa forma publicó la página y él no tenía ni un solo zapato en stock ni en inventario. Publicó esos zapatos y cuando la gente le decía, ok, yo quiero comprar unos zapatos de estos marrones, talla número, no sé, 42 o 9,5, él salía, iba a la zapatería tradicional, compraba los zapatos y se los enviaba por correo postal. De esa forma, él logró demostrar que su idea o su problema también era el problema de otros y que su idea resolvía ese problema o esa necesidad. Exactamente. ¿Qué otra estrategia, Andrés, se puede utilizar para nosotros validar un problema? Yo creo que es un poco como... Es tu acercamiento hacia el proceso, ¿no? Y a veces el error que suele cometer la gente es que sale a entrevistar para validar que su idea es correcta. Y eso puede ser muy contaminante. Es decir, ¿de qué te sirve en estos momentos? ¿Quieres hacer un negocio? Necesitas información. Que entrevistas a 10 clientes, le cuentes de tu idea y los 10 te digan, me encanta. En realidad, puede que sorprenda a la gente, puede que digas cool, pero no te está sirviendo de inteligencia de negocio. ¿Pero qué sí sirve? Mira, yo me gasto $2,500 haciendo este proceso al mes. Y tú dices, $2,500. O sea que si yo le cobro $2,500 y le estoy ahorrando 40% del tiempo, yo podría cobrar el mismo precio y le ahorro tiempo. Tú lo que necesitas es que te dé esa información. Entonces debemos... El punto aquí es que tratemos mucho de ser como... seamos un dron, subimos 30,000 pies de altura y miremos el proceso por el cual estamos haciendo esto. Entonces les voy a dar un par de tácticas a la hora de entrevistar. Por ejemplo, ¿qué nos ha servido a nosotros en el Centro de Innovación con los startups? Por ejemplo, si van a ir a entrevistar a un perfil de cliente, hagan sus preguntas, pero que no sea una entrevista de tú pregunta 1, respuesta, pregunta 2, respuesta. Tengan en mente, y vayan con alguien de su equipo, tengan en mente las preguntas que quieren hacer para que no las dejen por fuera, pero háganlo en forma de conversación, ¿ok? 2, digan que están en la universidad. Que están en la universidad y esto es un proyecto de maestría, es un proyecto de licenciatura, y la gente en la calle que no te conoce, por alguna razón está dispuesta a ayudarte más que diciendo que es un negocio tuyo. Claro. No me pregunten por qué, pero eso sirve, por si les sirve. Yo creo que es porque, una hipótesis que tengo es porque generalmente nosotros cuando se nos acerca a alguien, sabes que a nadie le gusta que los entrevisten. Que los entrevisten, no, y a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos encanta comprar. Entonces, si yo te digo, oye, ¿sabes que tengo te quiero hacer una pregunta acerca de entonces a lo mejor yo creo que la persona tiene cierta reacción porque dice, bueno, después si le respondo esto, me va a querer vender, así como las ventas de los resorts. Sí, eso podría ser, eso sería digno de como entender como qué es lo que pasaría, pero por ahí podría ir. Y otra táctica bien importante es que no filmen a la gente y no los graben por audio, por 2 razones.
Si estás en la calle y alguien te dice, voy a grabar lo que me dices, inmediatamente eso es incómodo y la gente controla lo que dice. Si alguien que está contigo, tú haces las preguntas, que la otra persona anote exactamente las palabras que salen de la boca de esa persona. Voy a tomar nota. La gente dice, bueno, pero son notas. No me ven mi cara, no escuchan mi voz. Entonces, toman nota exactamente de las palabras para que al final tú tengas las palabras de todas las personas y veas si hay patrones en las cosas que dicen. ¿Cuáles son las palabras más comunes que suelen mencionar? Y nunca sabes, quizás hay un adjetivo que se repite tanto que ese debe ser el nombre de tu compañía. Y por último, yo diría que pónganse métricas. O sea, asegúrense de no decir la idea, no cuenten la idea. Quizás al final la pueden decir cuando ya entrevistaron a la persona, a ver cómo se comporta, pero no la mencionen y no se sientan tentados a hacerla, porque contaminan el proceso y esa persona se va a volver un juez. Y dependiendo de su vida y su experiencia, va a querer juzgar tu idea independientemente de lo que realmente le pasa. Y tampoco induzcan a la respuesta, porque muchas veces nosotros cometemos el error de querer inducir una respuesta y lo hacemos muchas veces inconsciente. Por ejemplo, le preguntan si ustedes están pensando que el problema es que los millennials no juegan lo suficiente en un smartphone y utilizan más las consolas tradicionales como PlayStation y Xbox. No sé. Y ustedes identifican que hay ese nicho de mercado. Si ustedes van y le preguntan a un millennial, tú eres millennial, ¿verdad? Sí, yo soy millennial. Pero a ti te gusta jugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a decir el millennial? Muy probablemente, si tú haces la pregunta así o la persona, mira, sí. Otra cosa es que las respuestas que les den estas personas que ustedes están entrevistando, traten de comprobarlas. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a una persona, ¿tú fumas? Y la persona te dice no, o la persona te dice sí. Si la persona te dice sí, ¿me pudieras mostrar tu cajetilla de cigarrillos? Porque de esa forma la persona tiene un acto de fe, un acto de demostración, y tú en realidad sabes que la persona, no es que estés desconfiando de la gente por ahí por la calle, pero cuando se te acerca un extraño, muy probablemente no le digas 100% de la verdad. Lo primero y más importante, antes de comenzar a hacerle preguntas, es crear un ambiente de confianza. Sí. Si ustedes no crean un ambiente de confianza, yo te digo, buenas tardes señor, nosotros estamos haciendo un proyecto para la universidad y queremos hacerle ciertas preguntas. Ajá. Eso totalmente mata la confianza, si no hay un proceso de confianza. Entonces, preocúpense por dedicar un tiempo a generar la confianza con esa persona que están entrevistando. Sí, hay una historia que yo quería compartir y la voy a hacer súper corta y para que la busquen en internet, que se llama Jerry el osito diabético, ¿no? Y lo curioso de esto es que esto es una idea también de cómo pueden empezar a innovar, ¿no? Jerry el osito diabético. Jerry el osito diabético, ¿no? Y si pudiera contar la historia me tomaría un montón, pero lo voy a hacer súper breve. Y es que es un grupo de emprendedores que quisieron escucharon la noticia de 10.000 niños en Estados Unidos son diagnosticados con diabetes tipo 1 cada año en Estados Unidos. Creo que dije Estados Unidos 2 veces. El tema es que estos emprendedores dijeron, wow, este problema, ¿cómo puede ser? 10.000 niños al año y son niños de 7 años para abajo. Son 10.000 niños al año y ¿desde cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y en todo el mundo, y eso solo en Estados Unidos. Hay que resolver el diabetes, vamos a hacer una inyección, la cura del diabetes, un centro de educación a los padres, un centro de educación a los niños para ayudarlos y que este problema desaparezca. Y al final uno de ellos dice, ¿sabes qué? ¿Tú sabes qué es diabetes? ¿Tú sabes qué es diabetes? ¿Tú sabes qué es diabetes? Ninguno sabe qué es diabetes. ¿Para qué vamos a resolver el diabetes si ni siquiera entendemos qué es diabetes? Ellos se fueron, dijeron, ¿sabes qué? Vamos que las mamás nos cuenten qué es lo que hacen. Y se metieron en foros en internet donde las mamás ya se ayudan entre ellas para ayudar a sus chicos. Y entre todos esos foros les preguntaban a las mamás, quisiéramos ir, no tenemos ningún fin, solamente queremos conocer cómo es el problema y ver si podemos crear algo para ti. Queremos ayudar a los niños chiquitos que tienen diabetes. Punto, no les dijeron más nada. Algunas mamás le dijeron, no queremos extraños en la casa, fuera de aquí, y otras dijeron, ven a mi casa. Fueron a la casa y entrevistaron a las mamás y les decían también, podemos ver a tu niño, cómo juega, qué hace con ella presente, por supuesto. ¿Qué sucedió? Y es que en la conversación la mamá les llegó las mamás que fueron a entrevistar, las mamás usualmente terminaban en el mismo punto y era, mira, olvídate de las inyecciones, olvídate de las medicinas, olvídate de las investigaciones de los... Yo me sé eso todo, yo me conozco ese cuento, te voy a decir cuál es mi verdadero dolor. Cuando yo tengo que mi niño se empieza a sentir mal y yo saco, ¿qué es lo que más odian los niños? Las inyecciones. Yo saco esa inyección, se forma la tercera guerra mundial en mi casa. Y no hay forma de que ese niño me dice, mamá, te odio, ¿por qué me haces sufrir? Y se forma una guerra. Y todas las mamás repetían lo mismo y dijeron, ¿qué pasa? Cuando fueron a mirar a los niños, súper rápido, los niños juegan con un osito de peluche. Es común que los niños de Estados Unidos jugaran con ositos de peluche. Y el problema que descubrieron al final fue que el niño no comprende por qué la mamá lo tiene que inyectar. Simplemente no lo entiende, es un niño chico. Pero lo curioso es que con el osito va al baño, se baña, estudia, come, hace de todo, juega de todo, imagina de todo. Entonces fueron a una universidad y armaron un osito con cables horribles, una grabadora espantosa, y la idea era con unos estudiantes de ingeniería, y lo que hicieron fue un demo con un osito en un montón de casas por un periodo de tiempo probando el osito. Y la idea era que el osito, cada cierto tiempo, cuando el niño jugaba con él, hacía, no me debí comer ese dulce, me siento mal.
Y el niño cuando jugaba con el peluche era como, ¿qué está pasando? Mamá, mamá, mamá. Y cuando la mamá venía, ¡oh! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La inyección, la inyección. Y lo que sucedió en resumen fue que al final, en las fotos, en los videos que les mandaban las mamás a los pelados cuando les daban el peluche, salían los niños diciendo mamá cuando se sentían mal. Porque lo que les tocó a ellos hacer fue simular que les inyectaban al osito para que él se sintiera mejor. Y entonces él jugó el rol de la mamá, empatizó con la mamá y para la mamá ya fue mucho más fácil aliviar ese problema. Estos muchachos estaban en 11º grado de la escuela, tuvieron que terminar su último año en Skype porque habían facturado $500,000 en preventas, ni siquiera tenían el producto listo. La gente se inscribió, pagó y esperó meses para que les llegara su producto. Interesante, no conocía la historia de Jerry el osito diabético. Fíjense, después estamos aquí, para las personas que se están conectando recientemente, estoy aquí con Andrés León del Centro de Innovación de Panamá, él es gerente de aceleración de startups y estamos conversando acerca de los 90 primeros días de un emprendimiento. Y no tiene que ser un emprendimiento de tecnología, es cualquier emprendimiento. Recuerden que lo principal es que se lleven el mensaje de que no todo se resuelve con una aplicación móvil. Y a mí me pasa muchísimo que se me acercan muchas personas y dicen, oye, tengo una idea genial y es hacer un app. Y en realidad hay muchas formas de nosotros emprender o hacer cualquier emprendimiento que no sea necesariamente una aplicación móvil. Entonces, estuvimos conversando acerca de los paradigmas que existen durante los primeros días. Andrés nos dijo que lo ideal durante los primeros días es escribir en grande el problema e identificar a quién afecta ese problema o esa necesidad. Escriban en grande cuál es el problema que ustedes con su idea quieren resolver o cuál es el problema que nadie ha resuelto en algún momento. Después estuvimos conversando también acerca de que muchas veces nosotros creemos que nuestra idea es única y muy probablemente nuestra idea es única y la mejor y muy probablemente no sea así. Y que generalmente nosotros le preguntamos o le comentamos a nuestras ideas a nuestra familia, a nuestros amigos y nuestra familia y nuestros amigos nos dicen, sí, siga por ese camino, mijo, siga por ese camino, porque le da dolor simplemente decirnos que no, que no estamos bien y porque nos quieren demasiado. Exacto. Entonces busquen esa idea o ese problema, entrevistar a personas que sean fuera de su círculo de influencia, fuera de su círculo de confianza. Mientras ustedes menos conozcan a la persona, mucho mejor. Sí. Salgan a la calle. Si ustedes están buscando resolver un problema que ocurre en, no sé, en el terminal de autobuses, entonces, ¿a dónde tienen que ir? Al terminal de autobuses. No van a ir al mall o al centro comercial donde no está el pasajero que está sufriendo lo que es montarse en un autobús. Entonces, identifiquen ese nicho, identifiquen ese criterio y vayan a donde esa persona conviva. Y para eso les queremos dar algunas estrategias que pueden ustedes utilizar. La primera es la observación participante. La observación participante, yo conversé creo que en un evento, en un live hace unos días atrás, la observación participante es simplemente estar ahí y sin ningún prejuicio ver cómo se comporta la gente. A mí me pasa muchísimo que voy a un supermercado, aquí en Panamá voy a los supermercados y como que me frustra porque veo que hay muchas personas que embolsan sus productos y le colocan doble bolsa. Entonces eso lo descubrí hace algún tiempo, de que las personas, simplemente observando, que las personas cuando compran, no sé, la leche, el jabón, etcétera, meten doble bolsa. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? Y entonces le pregunté a uno de los muchachos que empaquetan las bolsas y él me dice, no, lo que pasa es que la gente, si nosotros le ponemos una sola bolsa, la gente nos regaña. Entonces nosotros, para que no nos regañe, simplemente le ponemos doble bolsa, pero es doble costo para el supermercado. Entonces la observación participante parte de que tú observes sin hacer ningún prejuicio y eso, vayas tomando notas, tomes algunas fotografías, si hay un ambiente de confianza, porque a la gente, como nos dice Andrés, no le gusta que tomen fotografías. También que entrevistes. Y hay otra estrategia que es el shadowing o hacer sombra, es decir, donde hacer sombras se utiliza mucho en experiencia de atención al cliente, porque cuando Andrés está siendo atendido por Pedro, que está aquí al frente, yo me pongo aquí al lado a ver cómo es la interacción, cómo el cliente interactúa con la persona. Entonces es una estrategia que me sirve muchísimo para observar y darme cuenta qué es lo que está pasando, porque la realidad es que nuestro cerebro descarta muchas cosas que a diariamente vive. Ustedes se dan cuenta, si yo les preguntara a ustedes cuántas vallas publicitarias ven ustedes diariamente, miles sí, de vallas pasan por nosotros, pero ¿cuántas nosotros recordamos? Entonces, las marcas hacen todas las estrategias posibles para que nosotros nos fijemos en una de 1000 vallas que hay en la ciudad. Sí. Lo mismo hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro descarta muchas cosas. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso y nos ponemos a observar cómo se comporta la persona, ahí encontramos necesidades, encontramos problemas. Sí, algo bien curioso, y esto es una pequeña táctica así también, y es que cuando salgan a entrevistar,
Recuerden, anoten todo lo que dice exactamente, no escriban, en conclusión mi cliente dijo esto, el entrevistado dijo esto, no, escriban sus palabras y todo. Y usualmente algo que esto nos lo enseñaron los emprendedores a nosotros, y es que agarras tu papel y lo divides en la parte grande para que escribas y una parte rectangular chiquita para que pongas unas caritas, que le pongas emociones. Entonces cuando tú le preguntas a él, cuéntame un poquito más sobre eso que me contaste, que parece que te molestó. Cuando las personas les responda, les hable, les diga y les conteste, ustedes van tomando nota, pero a la vez dice, ¿sabes qué? Dijo, ay, es horrible ese problema, lo detesto con toda mi alma. Pero tú escribes eso, pero a la derecha pones, no reaccionó de ninguna forma emocional, no sentí enojo en su comunicación. Y de repente agarras y le cuentas de un problema más chico y dice, ay no, la verdad es que eso no lo soporto, y acá tú tienes que decir, rojo, 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 rojo. Entonces, la tú debes... corporal. Exacto, entonces lo de poder observar y entender y mirar, por eso es bueno que dos personas vayan, uno comunica y se encarga de extraer el jugo de la información y el otro observa cómo se comporta la persona, cómo reacciona, cómo se mueve, toma las palabras. Por eso es bueno que vayan en pares y que tomen nota y apunten las emociones a los lados para que al final puedan hacer match de las cosas, porque la gente honestamente sí no sabe qué es lo que quiere, pero sabe muy bien sus problemas, los conoce muy bien. Total. Sabe cuánto gasta en errores, sabe cuánto tiempo les cuesta hacer un esfuerzo que probablemente es inútil e innecesario. Y yo creo que sabes que es un next step bien importante, Francisco, y es que como que la gente dice mucho prototipo y dicen producto mínimo viable, ¿no? Pero ¿realmente qué es eso? Y lo que la gente a veces dice, ¿sabes qué es? Que es, voy a hacer un website con un botón, porque quiero hacer 3 botones que hagan 3 cosas distintas, pero un botón porque es mi prototipo, es mi producto mínimo viable, es lo mínimo que puedo hacer. Y realmente no es eso. Claro. Y producto mínimo viable, incluso si soy honesto, y por eso es que a veces la gente salta hasta la inversión. Necesito plata para hacer mi producto mínimo viable, que va a ser un website que hace esto en particular. Honestamente, puede ser tan sencillo como que ustedes identifican que las señoras madres que quieren darle, no sé, no se me ocurre un ejemplo así random, pero un perfil, y dicen, ¿sabes qué? Quieren algo del supermercado, quieren algo de los carros, de una concesionaria, por ejemplo. Ustedes agarran y dicen, ¿será que conseguir piezas es un proceso que les cuesta tiempo y para ellos un montón de plata? Tú vas, entrevistas a la madre, vas a la concesionaria, tú compras las piezas, se las llevas a la mamá y ves si está dispuesta, paga su producto y está dispuesta a pagarte un poco más por hacérselo. Y tú dirás, eso no es un negocio, eso no es escalable. Pero ahí estás haciendo algo muy importante y es validar cómo funciona la dinámica, cómo se comporta la agencia, si el proceso es rápido, si es lento, demora tiempo, sudas, cuánto tiempo esperas en fila, cómo reaccionan las mamás o el papá. O el señor o el hijo, quien sea, ¿no? Entonces la idea es que puedes simular y con eso tú ves qué funciona, qué no funciona y cuando ya ves que ese proceso se repite 1, 2, 3, 4 veces y estás haciendo lo mismo, quizás ya es hora de construir un pequeño website o una pequeña plataforma o un pequeño producto, lo que sea que vayas a hacer, que simplemente replique exactamente lo que te funcionó. Esa validación es muy, muy importante y generalmente nosotros pasamos de la idea al producto y a veces pasamos de la idea, hacemos un mínimo prototipo pero que no cumple ninguna de las características de un prototipo y convertimos queremos convertir ese prototipo en un productipo y salimos a la calle sin escuchar ese feedback. Y ahí hay una historia muy interesante que es la de IBM con el text-to-speech, que es como el speech-to-text, que es como la más popular acerca del principio del prototipo. Cuando IBM en los años 1980 ellos se plantearon la posibilidad de que nosotros le dictáramos a la computadora y cuando le dictáramos a la computadora, la computadora simplemente tomaba dictados y escribía. Y ellos se plantearon, ¿cómo hacemos esto? Requeriría millones de dólares de inversión, recuerden, 1980, la década de los 80, no existían ninguna de las tecnologías que nosotros hoy en día tenemos, muy pocas de las tecnologías que hoy en día tenemos. Y ellos lo que hicieron es que convocaron un grupo de clientes y metieron en una caja muy grande a una persona. Le conectaron un micrófono a esa caja y arriba colocaron un televisor. Cuando la persona hablaba con el micrófono y decía, hola, buenas tardes, aquí estamos para presentar esta nueva tecnología de IBM, la persona que estaba dentro de la caja escondida escribía en una máquina y salía arriba en el televisor lo que la persona estaba diciendo. Al principio, muchos de los clientes que estaban ahí dijeron, wow, de verdad que eso es algo que nosotros necesitamos, de verdad necesitamos algo así. Pero al cabo de un tiempo, cuando le dieron a cada uno de los clientes a probar esa tecnología y en efecto salían las letras que la persona estaba dictando, pero en realidad era un humano, un monito, como digo yo, atrás escribiendo, un egipcio, escribiendo atrás, se dieron cuenta esos clientes se dieron cuenta que la garganta se les secaba,
que estar 45 minutos dictándole a una computadora les afectaba la garganta, y si utilizaran eso en una oficina abierta iba a ser muy ruidosa, y entonces decidieron no comprar, o muchos de los clientes decidieron no comprar esa tecnología. ¿Eso qué le permitió a IBM? Bueno, le permitió ahorrarse millones de dólares en el desarrollo de esa tecnología Speech to Text, probar de una forma rápida, sencilla y productiva que en realidad su idea o su emprendimiento no tenía ningún sentido. Muy interesante. ¿Sabes, Francisco? Estaba un poquito revisado como los comentarios también. Sí, yo voy a ir revisando aquí también los comentarios. Pueden hacer preguntas, no lo comentamos, pero sí, va a haber o pueden hacer las preguntas y nosotros las vamos a ir leyendo. Como estamos así lejos y la letra es chiquitica para que nos veamos los dos, no hemos visto los comentarios. Pero después, mientras que yo bajo aquí los comentarios, Andrés, o no sé si quieres comentar algún... Ahorita estamos viendo en dos pantallas, porque estamos transmitiendo desde el Instagram de @InnovaCDS, @InnovaCDS, que es el Instagram del Centro de Innovación, y desde el mío, que es @Francisco Pecorella con doble L. Entonces, ¿qué otra cosa? No sé si quieres ir leyendo los comentarios que te colocan allí, Andrés. Bueno, mira, hay dos comentarios. Yo voy bajando aquí. Dale, hay dos comentarios importantes que vi, y es que uno es reafirmar el tema de que no todo es app y website. No es que estén mal, hay demasiados websites, hay demasiados apps. Ese no es el punto. Al final hay que ver tecnología como un vehículo. La tecnología puede ser desde reinventar el hacha, reinventar los enchufes, o un website, un app. O sea, todo eso puede ser tecnología. Reinventar la escoba es una tecnología para hacer algo. Y al final debemos ver la tecnología como el vehículo que te permite a ti resolver un problema. Entonces, no es cuestión de irnos por lo cool y lo chévere, website app, sino realmente al final, si tu cliente lo que prefiere es que le hables por WhatsApp, pues, o sea, busca la forma de cómo puedes hacer eso escalable, ¿no? O si el cliente prefiere una ruta distinta, pues la idea es resolver el problema, ¿no? Y no encaminarnos hacia algo. Y el otro punto importante que lo vi al final, que mencionaron, es cómo podrían empezar a innovar. Y honestamente, eso es una pregunta que... Yo lo diría con 3 pasos súper rápidos. Uno es... Se parece mucho a este comentario que nos hace aquí Pablo en mi Instagram, que dice: al inicio mencionaron que es necesario averiguar si la idea ya fue desarrollada, qué efectos tiene, y entonces preguntan, un ejemplo, en Panamá, un startup único, ¿cuál sería? Okay. Está bastante parecida a esa de cómo comenzar a innovar. Es decir, ideas hay muchísimas en Google. Es decir, si ustedes se meten en Google, hay muchas ideas que todavía no han sido desarrolladas, y ustedes diariamente tienen necesidades que no están cubiertas. Entonces, nosotros decirles, o al menos voy a responder por mí, decirles cuál sería un startup único, en realidad ahorita no lo sé, pero hay tantas necesidades. Por ejemplo, hay una necesidad muy grande de teletransportarnos. Es decir, a todo el mundo le gustaría cerrar así los ojos e irnos a China y teletransportarnos. Cuando nosotros... Para encontrar oportunidades de innovación u oportunidades para hacer startup, traten de pensar en 10x. Y eso es una frase de Google, ¿okay? Que cuando nosotros pensamos en 10x, en realidad nos lleva a retransmitir o a reformular, mejor dicho, cualquier cosa. Fíjense que el caso de Amazon es como el más popular de 10x. Amazon, cuando sale, tenía 2 competidores, Borders y Barnes Noble, y cada uno de ellos tenía 250,000 títulos en venta. Y cuando ellos dijeron, Jeff Bezos dijo, yo no quiero 250,000 más el 10%, yo quiero 10 veces más ese título. Es decir, no quiero tener 275,000 títulos, sino que quiero tener 2,5 millones de títulos. Cuando tú piensas en 10x, ¿cómo si yo le entrego mi producto a mi cliente en 30 días, cómo lo hago para entregarlo en 3 días? Si mi competidor está entregando flores de Colombia a Estados Unidos en 7 días, ¿cómo hago yo para entregar flores desde Colombia a Estados Unidos en 1 día o en 2 días? Entonces, cuando ustedes piensan en 10x, encuentran oportunidades de innovación. Y eso me ha amarrado mucho, ¿sabes qué? Porque yo, honestamente, si lo ves de raíz... Mira, ¿cuántas personas se deben entrevistar? Eso lo tienes que definir tú a medida que te vas aclarando y llenando de información. Es una pregunta que nos hacen, ¿cuántas entrevistas? Y honestamente, eso siempre va a depender. Esa pregunta va amarrada a cuándo debo apostar mi carro para poder invertir en mi proyecto, cuándo hipoteco mi casa, que pues, con calma al principio, ¿no? Pero esa pregunta nos la suelen hacer. Y honestamente, recibir $200,000 de inversión no te va a dar esa tranquilidad de tú poder apostar también. Usualmente es la información, la cercanía con el cliente, cuando tienes la confianza y tienes suficiente data para dar el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso, y el siguiente paso. Tienes que tener quick wins, victorias rápidas. Y en una gran victoria, con una gran inversión para construir un producto perfecto. Así que yo diría que es más bien como una forma de acercarse a resolver y crear un emprendimiento distinta.
Algo que sí quería decir, por ejemplo, cómo podrían empezar a innovar, porque eso siempre es como, estoy en una industria que es muy tradicional, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a mirar? Yo le diría por 3 pasos. Uno, hay que tener un mindset optimista hacia el futuro y no ridiculizar las ideas locas. Hay que pensar muy, muy loco y echar para atrás hacia acá para ver si yo me puedo encaminar hacia un futuro hacia allá. Pero tenemos que tener un mindset optimista, de lo contrario, lo único que vamos a ver no son oportunidades. Hay que encontrar oro en la basura, como solemos decir. Y el segundo paso, pueden tener 2 rutas. Hay miles de formas y en realidad estamos rodeados de oportunidades y estamos ciegos. 2 formas, por ejemplo, podrían ser: uno, conozcan a la gente que tienen cerca, miren qué hacen, cómo viven, simplemente conozcan a las personas y de repente tengan las antenas pendientes cuando dicen, ay, ¿sabías que yo en mi trabajo, yo me la paso haciendo este bendito Excel con esto? Un Excel, ¿haciendo qué? Esto, pero esto yo lo automatizo. Y pierdes 1 hora al día, son 250 horas por hora. Si yo ayudo y consigo esto, yo podría automatizarlo y vendérselo a todas las personas que hacen este mismo esfuerzo. O sea, al final, conozcan a las personas. Y número 2, hay algo bien curioso en entender la historia de los productos. ¿Cómo se inventó la pluma? ¿Por qué las sillas son cuadradas? ¿Por qué las sillas tienen esta forma? ¿Quién inventó la primera llanta? ¿Quién inventó el primer foco de luz? ¿Quién inventó los enchufes? ¿Quién inventó? Y estudian la historia. Y a veces, en vez de simplemente ver y cuestionar algo y sentarse frente a un tablero blanco a pensar diferente, es bueno, pero cuando estudian hacia atrás la historia de ese producto y se van hasta su origen, quién lo creó, cómo, qué tipos de productos existen, hay tanta información allá que probablemente descubren que hay errores, que se construyó apurado, que fue un accidente, que se hizo así, que se hizo asá, que funciona de esta manera. ¿Y qué pasa si yo le mezclo con agua? Porque nunca lo mezclaron con agua. Entonces, uno es estudiar el cómo de las cosas y lo otro es prestar un poco más de atención a las personas que usualmente tienen al lado y sus problemas. Y eso es muy importante lo que tú acabas de decir, Andrés, que el principio de cualquier innovación es desarrollar nuestra curiosidad. Por ejemplo, todos nosotros hoy en día utilizamos artículos. Estoy utilizando esta camisa, pero ustedes se han puesto a detallar esta camisa, de cuántas partes está desarrollada, de cuántas formas está compuesta. Un zapato, por ejemplo, ¿de cuántas partes está compuesto un zapato? No es simplemente suela, trenza y cuero. ¿Cuántas partes tiene un zapato haciéndose? Es decir, o cuántas partes forman un zapato. Desarrollen ese ojo, afinen ese ojo, y cuando ustedes afinen ese ojo, es un trabajo, es un entrenamiento que nunca termina, van a encontrar oportunidades. Fíjense, aquí que Juan Carlos nos dice, bueno, aquí alguien nos pregunta que qué es 10X. 10X es yo uso la analogía de la unidad que utilizamos nosotros en Zoom. El Zoom de las cámaras está en 2X, quiere decir 2 veces. 10X quiere decir 10 veces. Cuando nosotros pensamos en 10X, quiere decir que piensas en 10 veces. 1 por 10. Yo creo que algo bien importante también es pensar, ya sea dentro de la empresa, si ustedes están trabajando en un lugar o quieren emprender ustedes mismos, o si están o conocen, ya son parte de una empresa y hay alguien que les está contando ideas y problemas, a veces realmente las ideas suenan tontas y suenan ridículas y suenan absurdas, y a veces la gente ni siquiera sabe suficiente información como para justificar bien esa locura que vino a acercarse a ti a contarte. Yo sí algo que recomendaría, porque lo he visto mucho, y es que sean receptivos y empáticos con esas personas, porque ustedes nunca saben por dónde van. Y a veces es muy fácil que una idea muera por presiones externas. Y mucho más si tu hermano, tu amigo, alguien de confianza te pregunta a ti y tú se lo dices, va a confiar en ti. Va a pensar, ¿sabes qué? Quizás estoy equivocado. Sean empáticos y háganle preguntas ¿y por qué no sales a investigar? ¿Por qué no sales a mirar? Y miren qué pasa. Dejen que la vela... Que esa llama en la gente cuando está haciendo estas cosas fluya. Si están en una empresa, no tapen a la persona con un montón de cuestionamientos. Dejen que esa persona llegue, ayúdenles a formar las preguntas y denles aperturas para que vayan a probarlas, porque ustedes nunca saben de dónde, si de abajo o de arriba viene ese cambio, esa propuesta nueva, y se puede desaparecer la oportunidad. Miren, fíjense que hace unos días atrás estuve con Andrés casualmente en el evento de Proden. Estuvimos ahí sí. En el evento de un evento que organiza una organización, una universidad en Argentina, y hay emprendimientos de tanta naturaleza, y nosotros muchas veces lo único que pensamos es en una aplicación móvil. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Juana, la muchacha de Soin, no sé si tú la viste. Sí. Ella identificó que había una necesidad muy importante en los pacientes terminales, pacientes de cáncer, pacientes de VIH, pacientes que tenían una enfermedad terminal. ¿Y cuál es la necesidad o cuál es el problema que ella identificó? Ella identificó que muchos de estos pacientes van a su entrevista con el médico, van a su cita con el médico, terminan con el médico que les da un toque de 20, 30 minutos o lo que tenga el médico tiempo, y después
no hay un acompañamiento completo del paciente, del familiar, de qué requiere ese paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se dio cuenta que ella podía crear un servicio que lo llamó Soin. Ella es una muchacha colombiana que vive en México y creó un producto que se llama Soin, en el cual se lo vende a las aseguradoras y le ofrece un acompañamiento al asegurado. De modo que si Pedro Pérez tiene una enfermedad terminal, va a su entrevista con el médico, pero si Pedro Pérez tiene alguna consulta con respecto a su enfermedad, doctor, en vez de llamar y doctor, yo puedo tomar café, doctor, yo puedo tomar helado, doctor, yo puedo bailar salsa, llama al call center de su asegurador y hay un concierge, una especie de conserje, que lo atiende y le responde todas estas preguntas. Entonces, es un nicho de mercado. Y fíjense, ¿cómo validaríamos nosotros ese nicho de mercado? Seguramente hay alguien. En ese caso, la entrevista no sería a personas sanas o personas que están en el terminal de autobuses, como les explicamos anteriormente en el otro ejemplo. Tenemos que buscar personas y familiares de pacientes que tengan alguna enfermedad terminal. Entonces buscamos cuáles son esas personas y les entrevistamos y les diríamos, oye, ¿qué te parecería a ti o qué te pareciera a ti si un médico o un concierge, tú pudieras llamarlo a cualquier hora o le escribieras por WhatsApp y esa persona te recetara o te ayudara con tu enfermedad? Te diría si puedes comer helado, si puedes bailar salsa, si puedes salir a ver el arco iris, etc. Sí. Mira, aquí tengo una pregunta que dice de Aníbal: ¿cómo diferenciar entre si mi idea es un startup o un proyecto social comunitario? Okay. Bueno, en realidad yo no soy un experto en digamos, iniciativas o proyectos o la formalidad rodeada de emprendimientos sociales como tal. Pero al final, como que el principio yo creo que es como construir algo que la gente realmente desee, ¿no? Y satisfacer una necesidad. Un startup usualmente, digo, al final no tenemos que entrar en una categoría, ¿no? De qué es mi emprendimiento, pero un startup usualmente busca tener el diferenciador, que fue lo que conversamos, de un problema nuevo, está mejorando 10x, algo que ya existe también, y que tiene un modelo escalable, y es que puede replicarse rápidamente de 100 personas, 1000 personas, 10.000 personas. Tiene un modelo de negocios que, como Netflix, todo el mundo ahorita mismo puede pagar $5 y tener acceso a Netflix. Por ejemplo, es un modelo simple. Lo subieron. Sí. Entonces, al final eso es un startup, pero les digo, o sea, puedes tener un emprendimiento social, una iniciativa social, una iniciativa comunitaria, y yo, no sé, por ejemplo, el caso de Tom Shoes a veces es como muy curioso, porque puede ser una iniciativa que tiene un fin, pues no estoy seguro si Tom Shoes yo puedo hacer un comentario ahí. Eso es una pregunta muy buena, lo de la innovación social. Ya vamos a responder las otras preguntas por aquí. Es una pregunta muy buena porque la innovación social es necesaria, pero algo muy importante de la innovación social es que sea sostenible en el tiempo. ¿Y sí? ¿Por qué? Todo emprendimiento o cualquier cosa en la vida necesita o tiene una estructura de costos. Entonces, Toms, en el caso de Toms, este fundador de Toms, la necesidad que él identificó en un viaje a Argentina es que en realidad había muchos niños que estaban descalzos. Y él lo primero que pensó es, bueno, voy a hacer una fundación en la cual las personas de todo el mundo donen $1,000, $2,000, $1, $5, lo que sea, para comprarle zapatos. Pero él ahí mismo dijo, bueno, esto es un proyecto de innovación social, pero ¿cómo lo hago sostenible en el tiempo? ¿Por qué? Porque la persona que donó el año 1 probablemente done en el año 2, pero ya en el año 3 prefiere donarle a las tortugas de Galápagos o prefiere donarle a las ballenas, no sé, en la Antártida. Entonces, por eso, esa innovación social él la convirtió en algo comercial y le metió responsabilidad social o más bien creación de valor compartido. Entonces dijo, bueno, por cada zapato que yo te venda a ti, hay uno que se lo regalamos a los niños. De esa forma, crea una sostenibilidad en el tiempo y, bueno, no estoy diciendo que Toms nunca vaya a fracasar, pero siempre hay un motor que está constantemente renovando ese fondeo. Exactamente. Y mira, aquí Walker, Walker, ya vamos a responderte aquí, Juan Carlos, que estás aquí. Aquí Walker dice, por ejemplo, hay proyectos sociales que eventualmente se vuelven startups cuando encuentran un modelo de negocios, que efectivamente eso fue lo que le pasó a Tom Shoes. Exactamente. Entonces, si tienes una iniciativa comunitaria, exacto. Parker también. Si tienes una iniciativa que es comunitaria y quizás no tienes un modelo de negocios, míralo como un todavía y no lo mires como no quiero hacer plata porque lo hago por amor y el cariño. Puedes hacerlo por amor y cariño, pero por ejemplo, no dejes de pensar que quizás si generas ingresos de alguna forma sostenible para la comunidad o como hizo Tom Shoes, que no le extrajo plata a la gente que no lo tiene, sino que dijo, hey, la gente está dispuesta a pagar por un zapato de $60, $70 y la mitad, y en realidad lo que está comprando son 2 pares de zapatos. Entonces, al final, tu startup, tu iniciativa comunitaria sí se puede llegar a convertir en un startup mientras tengamos las antenas y las intenciones de perseguir y buscar y romper el esquema y ver si de repente sí se puede llegar a hacer. Fíjate que hay otro ejemplo de innovación social que es rentable, que es en Kenia. Nosotros en Occidente, en el mundo occidental,
es muy poco probable encontrar ciudades completas que no tengan electricidad. Hay pueblos que no tienen electricidad, pero en Kenia y en regiones de África hay ciudades completas que no tienen electricidad. Entonces hay alguien que creo que se llama M-Kopa, no es M-Pesa, es M-Kopa con K y con PA. Y ellos crearon un modelo en el cual paga a la gente electricidad por día. Y es una máquina como este tamaño que te da 3 focos o 3 bombillos, cargador para un radio, cargador para una linterna, y tú pagas diariamente menos de $1, y cuando llegas a 200 y tantos días que ya pagaste la máquina, entonces con un microcrédito de menos de $1, porque las personas ganan menos de $1 al día, entonces ya la máquina es tuya. Y de esa forma, ese emprendimiento de innovación social es sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona después compra otra máquina y otra máquina. Y está siendo utilizado en regiones en Guatemala y en El Salvador. Hay un proyecto bien curioso en África, a ver si voy recordando el nombre. ¿Y sabes qué es curioso? Y es que era un chico, sale en TED, se llama Ludwig Marichane, pero el proyecto no me acuerdo. Si buscan Ludwig Marichane. ¿Ese es el de los leones? No. Ah, no, ese es otro bien curioso, ¿no? Pero algo bien interesante para hacer la historia larga corta. A él no le gustaba bañarse, era un niñito y decía, ojalá no tuviéramos que bañarnos en general, ¿no? Y lo curioso de esto, pasó en la larga historia, digamos, él quería crear un producto o algo que simplemente tú te lo pusieras o algo y no tuvieras que bañarte. Y lo interesante de esto fue que cuando él fue a las calles en general y a probar su producto, porque él fue a una universidad y él estudió en un internet café. Eso era un chico que ganaba $5 a la semana en Limpopo, Sudáfrica, un pueblo que nadie conoce. Y él usaba su plata, esos $5, para ir a un internet café a estudiar química. Él se fue a una escuela, una universidad, si no me equivoco, a reunirse con un grupo de estudiantes a tratar de crear algo que pudiera limpiarte reemplazando el agua. Lo curioso es que él creó esta crema grande que la gente pudiese comprar. Pero algo muy curioso que sucede en su pueblo es que la gente, por ejemplo, al tener escasos recursos en su pueblo, prefieren, por ejemplo, en vez de comprar una caja de cigarrillos, prefieren pagar $1 por un cigarrillo. Y él dijo, yo no puedo venderle $7 un potecito de crema para que se bañen, eso no lo van a comprar. ¿Y saben qué hizo? Agarró y creó, ¿saben los ketchups de plástico chiquitos que rompes y sacas el ketchup? Hizo lo mismo para su crema. Entonces pagas 50 centavos, 25 centavos y rompes, te tienes la crema y haces así. Y te limpias totalmente y te eliminas las bacterias, el 99.99% de las bacterias, virus en tu cuerpo. Y alivia un montón del problema que la gente no tiene acceso a agua limpia. La gente toma y se limpia con agua sucia y les causa ceguera, les causa enfermedades. Entonces por 50 centavos tenían una ducha completa con una sustancia que creo. Y ahora se la pasa yendo a TED y a conferencias a decir a los pelados, yo ganaba $5 a la semana, ¿de qué te quejas tú? Total. Sí. Mira, aquí Juan Carlos, nos pregunta, ¿cómo podemos innovar en bienes raíces, ventas y alquiler de propiedades inmobiliarias? Yo creo que estuve conversando con Juan Carlos. Invertido, de hecho, de Arquimesa. Estuve conversando de Arquimesa. Y seguramente eso, fíjense, a mí lo primero que se me ocurre es cuál es en el negocio de bienes raíces, cuál es el problema que tengo yo como cliente. El problema que tengo yo como cliente cuando alquilé mi apartamento aquí, cuando me mudé, es que fui como a 5, 6, 7 apartamentos y perdí un día completo por el tráfico visitando varios apartamentos. Entonces ese es un problema que tienen muchos clientes, ¿no? Creo que Arquimesa, yo creo que le comenté a Juan Carlos hace unos días atrás, Arquimesa resuelve ese problema. Y cualquier otro consejo que le puedas dar a Juan Carlos también. Sí, es curioso. Arquimesa es un proyecto que nosotros invertimos hace un año aproximadamente, un poco más de un año. Y lo que buscan es cambiar la forma en la que tú accedes a una sala de ventas de bienes raíces. Esta sala de ventas, este salón grande de estas empresas grandes, donde ponen el edificio de cartón, el esquema, ¿cómo se llama? Maqueta. La maqueta de cartón con todo el escenario, el edificio, el proyecto. Hay un video que se repite de todo el proyecto, fotos de cómo se va a ver en el futuro, o sea, volantes que te cuestan hasta $40 cada uno. Y lo que sucede es que él descubrió que usualmente la gente que viene a comprar aquí no ven ese lugar como una sala de ventas, lo ven como un lugar para informarse. Porque realmente la decisión ocurre en sus casas, a las 11 de la noche, en sus camas, con su esposa al lado, y ella es la que manda. En las decisiones de las inversiones en muchos escenarios. Generalmente en todo. Sí, generalmente, en todo. Quitemos hasta en generalmente. Y lo curioso de eso fue que él dijo, pero si esa decisión se toma allí, ¿cómo yo llevo toda esa sala de ventas a esos momentos donde él le muestra a sus amigos el proyecto que le interesa? ¿Cómo logro que esa experiencia no tenga que ir, no tengo que ir a un lugar, a una sala de ventas a ver mi proyecto de que estoy decidiendo si invertir o no? Entonces creo esta versión digital que reúne toda la información en 3D. Tú puedes mover el edificio, entrar al apartamento, puedes entrar a archimesa.com, se escribe ARCHIMESA, como Archimesa, de una mesa.
Y lo curioso es que ese proyecto ha facturado más de $100,000 y tú puedes entrar al apartamento, ver los muebles, ver las fotos, ver absolutamente todo, lo puedes hacer desde allí. Y ha creado un software ahora, de hecho muy curioso, que cerró sus primeros clientes, que es es como si fuera el Illustrator para la gente que hace rendering de estos proyectos, que los levanta virtualmente. Y es un software que permite utilizar su tecnología, él licencia esa tecnología para que otros clientes en todas partes del mundo lo puedan usar para entregarle este tipo de productos a sus propios clientes. O sea, ahora se ha convertido en un software as a service, como suelen decir. Bueno, y sabes que muy probablemente tú, Juan Carlos, si estás en el área de inversiones y de bienes raíces, mejor dicho, hay un modelo muy interesante. Ahora, es que hay muchas personas que quieren hacer una inversión, pero le tienen pavor a la bolsa o no saben nada de bonos, y hay muchos proyectos inmobiliarios que se ofrecen aquí, inclusive en Panamá, en que yo, por ejemplo, puedo comprar, no un apartamento en Nueva York, que a lo mejor no tengo el dinero para comprar un apartamento en Nueva York, pero es como un coworking de bienes raíces, en donde yo pongo 25% del precio de un apartamento en Nueva York, y entonces lo voy pagando poco a poco, y ese edificio le sirve al constructor para fondearse y me asegura un retorno. Entonces, sí, como inversión, yo a lo mejor tengo 2,000, 3,000, no sé, N $1,000, y entonces los pongo no en un apartamento completo, sino en el 10% de un apartamento. Entonces, a lo mejor buscar, Juan Carlos, si no haces ese tipo de cosas, exactamente, un crowdfunding de real estate. Entonces, buscar algo así, porque a lo mejor puede ser otro servicio que tú ofreces para tus clientes en donde estés, pues. Y miren, yo hace poco escuché un podcast bien interesante para irme de vuelta a real estate, por ejemplo. Es que a veces nos sorprende, yo a veces aquí dicen, Jan dice Prodigy Networks lo hace. Crowdfunding de real estate. Okay. Pero mira, lo curioso de esto, en este podcast ellos hablaban, una vez yo pienso en cosas y digo, ya, ¿cómo puedo innovar aquí? Y siempre llega alguien que le innova y uno se sorprende. Pero, por ejemplo, en ese podcast hablaban que ahora hay startups que están empezando a introducir un modelo en Estados Unidos donde el hecho de que yo vaya y compre una casa, ahora lo que sucede es que yo puedo llegar a comprar 50% de una casa y el otro 50% lo compran inversionistas. Y lo que sucede allí, tú dirás, ¿qué? Pero entonces, tú eres dueño de tu casa y lo importante es los términos y los acuerdos que se ponen en contrato, ¿no? Pues los inversionistas te ayudan a comprar los muebles, te ayudan a pintar tu casa, hacen ciertas colaboraciones con tus propias inversiones y tú eres dueño de tu casa según los términos. Pero lo que sucede es que los inversionistas tratan de elevar el precio de tu casa, que se vea muy bien, y a la misma vez están invirtiendo en la cuadra, y lo que al final terminan haciendo es subiendo el precio, dándoselo a otros inversionistas, dándoselos a bancos, y empiezan a mover acciones dentro de las casas, pero tú sigues con tu casa. Y si la quieres, y no tienes que dar un down payment, o sea, no tienes que pagar un monto muy grande al principio, o sea, yo no soy experto en esa industria del real estate, pero miren hasta en el mismo modelo de negocio, de la forma como la gente compra un apartamento va cambiando también. Sí, piensen en eso, en el modelo de negocio, ya para ir como que cerrando. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer tanto por el Instagram Live de @InnovaCDS o por el mío, que es Francisco Pecorella, para ir ya cerrando nuestro Instagram Live. Y bueno, el último paso, Andrés, es salir con el MVP, ¿ok? Desde mi punto de vista, durante esos 90 primeros días, salir con el MVP, y todo lo que tú recogiste de feedback, que tú lo pusiste en un MVP, puede estar con sus clientes, puede ser correcto o incorrecto. Entonces ahí empieza un ciclo nuevamente. Es decir, ya yo escribí mi problema, identifiqué cuál era mi nicho de mercado. Con ese nicho de mercado yo creé un MVP o un producto mínimo viable, creé un prototipo. Ahora voy con mis clientes o con otros clientes de ese mismo nicho de mercado a ver si ellos comprarán esa solución. Sí. Y entendiendo que nosotros podemos hacer un emprendimiento no únicamente haciendo un producto, nosotros podemos hacer un nuevo modelo de negocio, como es este caso, de que tú acabas de explicar de que compras el 50%. Es un nuevo modelo de negocio, no estamos vendiendo la misma casa, es la misma propiedad, pero estamos vendiéndola de otra forma. Okay. Sí, eso es, yo creo que al final algo que es bien importante es como tienen que centrarse en que número uno, a ver, ¿cómo lo digo? Y es el tema primeramente de entrevistar. ¿Qué pasó? ¿Hay un comentario? No, Mari nos dice, de nada, Juan Carlos, para eso estamos. Mari nos dice, saludos Francisco y Andrés, una consulta, si tengo una idea diferente para mi negocio actual, que es de bienes raíces, ¿sería considerada una startup? Eso, pues, supongo que habría que verlo, ¿no? Usualmente yo tengo una forma de decir que se considera una innovación, y es lo que dice tu cliente. Si tu cliente dice, yo no había visto esto antes y esto mejora esto, cambia mi forma de hacer las cosas, y buscas en internet y no hay,
puede ser bien interesante, ¿no? Totalmente. Nadie te puede decir si es una buena idea o no. O sea, ni siquiera ningún emprendedor seria te puede decir si es una buena idea o no. Pero tu cliente usualmente es el quien te dice, te da el voto de confianza y te sentencia a ti si eres un innovador o no. Y fíjense que hay algo que quiero rescatar aquí de lo que menciona Andrés, que un startup no tiene necesariamente que ser único, pero sí tener ciertas diferencias. Por ejemplo, Cabify y Uber son startups o fueron startups en algún momento, pero la diferenciación de ellos era que Cabify tenía